Hola, buenos días a todos o buenas tardes, depende dónde estéis. Para mí son buenas noches, ya que me encuentro en Bangkok, en Asia. Os doy la bienvenida a esta webinar de Workshop R2, titulada Claves en Joyería Sostenible. Mi nombre es José Luis Fetolini y soy el director de la plataforma formativa Workshop R2. Como os he comentado, esta webinar es para desvelar un poco las claves sobre joyería sostenible o las claves más importantes sobre joyería sostenible. Y bueno, comentaros que aparte pues, de dirigir Workshop R2, soy el autor del libro Joyería Sostenible, editado y publicado por la editorial Promopress de Barcelona a finales del año 2018. Existe la versión tanto en inglés, que es como la que veis en pantalla, y también la versión en español. Pasando a lo que son las claves en joyería sostenible, porque es algo muy importante que todos tenemos que prestar bastante atención, eh, para, digamos, no cometer esos errores, que mucha gente pues tiene todavía algunas lagunas sobre lo que realmente significa la joyería sostenible. Y si nos centramos en esas claves, lo primero es conocer el impacto, hablar también de la trazabilidad, el design thinking, las responsabilidades que esto conlleva, el camino sostenible, qué es lo que supone, ¿no?, emprender este camino sostenible, y cómo se debe de afrontar el futuro. Estas serían las claves para entender cómo funciona la joyería sostenible o en qué se basa la joyería sostenible. Esto siempre pasa por hacerse unas ciertas preguntas. Eh, Estas preguntas serían: ¿conozco realmente el impacto ecológico y social detrás de la industria de la joyería? Esta, digamos que sería la primera pregunta que cualquier joyero debe hacerse. La respuesta sería que tenemos que saber que la minería es una industria que está ligada evidentemente al sector de la joyería, para la extracción de los recursos que necesitamos para esas materias primas, ¿no?, que se utilizan en joyería. Esta industria es realmente contaminante y cruel. Aquí veríamos que evidentemente necesitamos de esta industria, necesitamos de la minería para extraer esos metales, sobre todo metales nobles, los más comunes utilizados en joyería, y luego pues cualquier tipo de gema. Para hablar de la minería vinculada a los metales, a la extracción de metales, tenemos que hacer una división, una separación. Una sería la minería de gran escala, que es como la que podéis ver, ¿no?, en imagen. Son estas minas hechas a cielo abierto, en las que realmente tienen un impacto bastante nocivo en el lugar donde se realiza. El impacto que genera la minería de gran escala es la contaminación, tanto de las aguas o acuíferos como del terreno. Esta contaminación es a través de cianuro y mercurio. Luego también promueven lo que es la corrupción o la desestabilización política, porque lo que sucede es que en muchos de estos territorios, evidentemente, cuando hacen alguna prospección de si hay metales nobles, supuestamente no, oro o plata, pero claro, se encuentran que es un terreno en el que pues vive gente, en el que pueden ser zonas urbanizadas, zonas pobladas, en las que hay tal vez ganadería o cualquier actividad llevada a cabo por una sociedad, pues lo que hacen es, evidentemente, sacar a esta gente de sus sitios, de su hábitat, para crear esta minería, ¿no?, esta minería de gran impacto, que es la minería de gran escala.
Normalmente hablan con los gobiernos, se corrompen los gobiernos, porque a estas personas se les promete que van a conseguir unos trabajos en la mina, que va a traer prosperidad, pero en realidad lo que hacen es sacarlos de ahí, y ya que trabajan como un lobby, ¿no? Eso lo que genera son injusticias sociales y evidentemente un impacto ecológico irreversible. Pensar que las toneladas de material contaminado, de tierra contaminada por cianuro o mercurio, es increíble, ¿no? Y eso se queda allí, se queda en muchas ocasiones a la intemperie, y cuando llueve, pues todo aquello pues filtra en la tierra, filtra también en los acuíferos, y lo que consigue al final es crear una tierra inerte y contaminar el agua, ¿no? Si nos vamos a la otra tipología de minería, estaríamos hablando de lo que es la minería artesanal. Eh, Al hablar de minería artesanal, podríamos pensar que la minería artesanal tal vez nos puede traer algo mejor. Lo que sucede es que el gran porcentaje de la minería artesanal es ilegal. Esta minería, al ser ilegal, pues no tienen ninguna normas de seguridad o unos criterios a seguir, con lo cual también los mineros que trabajan de forma ilegal están expuestos al mercurio. Con este mercurio que es necesario, ¿no? Pues para crear esa amalgama y recuperar ese oro que se encuentra en los ríos o mezclados en la arena, pues con el mercurio lo que hacen es atrapar esas partículas de oro, y que pueda ser visible, ¿no? Y de esta manera pues lo puedan llevar a fundir. Lo que pasa es que, evidentemente, mientras manipulan este mercurio, pues contaminan las aguas, contaminan también la tierra, y luego todo esto genera una marginación social. Pensar que muchas de estas localizaciones se encuentran cerca de ríos, normalmente en muchísimos países latinoamericanos, sobre todo en Colombia, también en Perú y en alguno más. Lo que hacen es deforestar las zonas colindantes a los ríos, y destrozan todo aquello, ¿no? Aparte de contaminar el agua, evidentemente todo queda conectado. Esas aguas quedan contaminadas, pero las aguas no están quietas. Como os he comentado, es un río, aquello acaba llegando al mar, ¿no? Acaba contaminando pues, las plantas, el plancton, los peces que se alimentan de ese plancton. Realmente el impacto que genera, ¿no?, esta minería artesanal es devastador. Eh, También comentar que se generan casos de abuso infantil, ya que no hay ningún control sobre cómo estas personas trabajan. Y luego también se genera prostitución en estos lugares, como os digo, que es en medio de la nada, casi pues en medio de la selva, donde se crean poblados de forma improvisada para atender las necesidades de los miles de mineros que ahí trabajan, ¿no? Y bueno, pues ahí se generan bares, prostitución infantil, se genera de todo porque no hay ningún control por parte de los gobiernos, ¿no? Esto quedaría un poco fuera, ¿no?, al margen. El problema es que son muchísimos, ¿no?, los mineros que trabajan de esta forma. Más que nada, para hacernos una idea, aquí os traigo unas estadísticas para comentaros que la suma de las actividades, ¿no?, de la minería, tanto de gran escala, la que hemos hablado al principio, y la minería artesanal, son los responsables del 50% de las emisiones totales de mercurio en el planeta. Y si hablamos de minería de gran escala, tenemos que recordar que para extraer un gramo de oro, esto significa una contaminación de 20 kilos de CO2, de la utilización de 2.500 litros de agua, y esto genera unos desechos de 2.500 kilos. Unos desechos, como os he comentado antes, que suelen ser tierras contaminadas por este cianuro. Todo eso para un gramo de oro. O sea, imaginaros el impacto que tiene la minería, ¿no? Y al estar la minería ligada a la joyería,
pues todo ese impacto repercute en la joyería, evidentemente. Aquí en este gráfico podéis ver, ¿no?, que evidentemente la minería de gran escala representa un 80% del total de esta actividad industrial. En cambio, la minería artesanal sería un 20%, pero esta minería artesanal es solo un 20%, pero son muchísimas las personas que están implicadas. Pensar que esta minería artesanal o de pequeña escala representa un 40% de esa contaminación por mercurio. La minería de gran escala sería un 10%. Los de pequeña escala, solo siendo un 20% dentro de esta actividad industrial, generan un gran impacto. Por eso hay que tener el foco o la atención sobre esta minería de pequeña escala o minería artesanal, ¿no?, para saber qué es dónde tenemos que depositar o focalizar los esfuerzos, ¿no?, para mejorar estas cifras, estos números. Evidentemente, las gemas, en este caso la extracción de diamantes, también tiene un impacto negativo. Todos hemos visto, ¿no?, la película Diamantes de Sangre. Sabemos que la extracción de diamantes lo que hace es financiar guerras, promueve genocidios o está vinculada con genocidios. También tenemos la injusticia social que rodea a esta actividad, la violación de derechos humanos, condiciones de esclavitud en las que muchos trabajadores se encuentran, y luego también tiene un impacto medioambiental bastante bestia, ¿no? Aquí os he puesto unos ejemplos publicitarios, ¿no?, de Amnistía Internacional, en el que nos intenta concienciar, ¿no?, si vale la pena el vestirnos con joyas, en este caso con diamantes, que sí lucen muy bien, pero representan el sufrimiento de otras personas, ¿no? Y eso es lo que hay que tener en cuenta, ¿no? Son unas campañas muy impactantes, pero realmente muy necesarias, ¿no? Sobre todo estas campañas van enfocadas a lo que es el cliente final, ¿no? Aquí tendríamos la siguiente pregunta. Conocemos ahora ya el impacto que genera la joyería, y lo que tenemos que preguntarnos es si tengo alguna certeza del origen de las materias primas que utilizo, ¿no? Si hemos visto esas materias primas, qué impacto tienen, pues tenemos que saber cuál es el origen de nuestras materias primas. Tenemos que hacernos esa pregunta. ¿De dónde vienen los materiales que yo utilizo para crear joyas, ¿no? ¿De dónde vienen y cómo han sido extraídos? Pues evidentemente, para tener una respuesta clara a esto, tendríamos que hablar de trazabilidad. Sin trazabilidad, realmente es imposible saberlo. Si no podemos saber o trazar exactamente de dónde proceden las materias primas que utilizamos, no sabremos cuál ha sido su impacto. Pensar que en los dos ejemplos anteriores que hemos visto, donde hablaba sobre la minería tanto de gran escala como la de pequeña escala, estos mineros ilegales, cuando terminan su jornada y han conseguido algunos gramos de oro, lo llevan a un vendedor y ese oro acaba en el mercado. Ese oro acaba en el mercado, es un oro que tiene la misma calidad que cualquier oro, porque el oro, como sabemos, es oro, y la plata, pues lo mismo, pues acaba mezclando con todo el suministro de metales preciosos a nivel internacional, con lo cual no sabemos cuál ha sido el impacto. Por eso os digo que sin trazabilidad es imposible saberlo, ¿no? Solo las certificaciones nos avalan. Solo si tenemos una certificación o unas garantías podremos saberlo. Entonces, las certificaciones, ¿qué sucede cuando trabajamos con certificaciones de metales sostenibles? Pues tenemos unas garantías éticas y medioambientales. Luego, pues estas certificaciones sabemos que los metales o el proceso para extraer los metales se ha eliminado cualquier químico o se exige un gran control sobre esos químicos. O sea, podríamos decir que no hay contaminación, no hay ningún tipo de vertido. Luego también estas certificaciones
sabemos que estamos apoyando a un desarrollo social, que estamos protegiendo a unas comunidades mineras que viven, digamos, pues de manera digna, que tienen un trabajo digno, que tienen unos derechos laborales y sobre todo también cometen muchos esfuerzos en cuanto al empoderamiento y la organización de estas comunidades mineras. No se trata de unas comunidades mineras ilegales en las que, digamos, todo está permitido porque no hay ningún tipo de ley. Las certificaciones nos dan todo esto. No solo nos dan un metal limpio o un metal que no ha causado ningún impacto negativo en a nivel medioambiental, sino que genera también puestos de trabajo seguros y dignos y unos derechos laborales y luego pues el desarrollo social de estas comunidades mineras. Evidentemente en joyería siempre se ha reciclado, siempre, pero no nos engañemos, siempre ha sido un reciclaje por conveniencia, ¿no? O sea, porque son materiales que son muy preciados, tienen un alto valor y, por otro lado, son muy fáciles de reciclar, ¿no? Eso es una de las ventajas que tenemos en joyería. Por eso siempre comento que trabajar con materiales reciclados es una alternativa muy válida porque, bueno, se reduce esa extracción de metal nuevo de las minas, provocando pues ese impacto negativo que he comentado antes. Pero eso sí, cuando trabajamos con un material reciclado, en este caso podría ser oro o plata, este metal debe de ser 100% reciclado. 100%, ¿vale? Porque si no trabajamos con un metal 100% reciclado, estaríamos haciendo lo que cualquier joyero, ¿no? Que no sabemos de dónde viene el resto del metal que utilizamos en esa aleación. Esto sería pues muy importante. Y en cuanto a los diamantes, no sé si alguno de vosotros pues, conoce lo que es el Kimberley Process. Fue y es una iniciativa promovida por Naciones Unidas para eliminar del mercado internacional de diamantes aquellos países que estén en algún conflicto bélico, ¿no? Pero aquí os pongo que esto no ofrece ninguna garantías. Ya hace muchísimos años que el proceso Kimberley opera, pero existen muchas denuncias por parte de profesionales que saben que hay muchas filtraciones. Podríamos decir que no nos aporta gran cosa lo que es el proceso Kimberley. No nos podríamos denominar sostenibles utilizando diamantes que tienen esta garantía. Una alternativa serían los diamantes fabricados, extraídos, mejor dicho, en Canadá o en Australia, con ese origen de garantía. ¿Por qué? Bueno, pues porque sabemos que no proceden de África, que es el continente donde hay más yacimientos de diamantes, y al no estar estas minas ubicadas en África, sabemos que no va a haber esa violación de derechos humanos o esa esclavitud, ¿no? Por parte de las empresas que están ahí operando. Entonces, pues una alternativa es utilizar estos diamantes extraídos en minas de Canadá o Australia, pues que tienen su propia certificación de origen. Y luego, como sabréis, pues los diamantes creados en laboratorio, que es una alternativa muy digna para lo que sería el concepto sostenible y sobre todo en un mercado actual donde las nuevas generaciones, como podrían ser los millennials, pues el tema de la sostenibilidad, como os comentaré más adelante, es muy importante y el diamante creado en laboratorio tiene una gran aceptación por parte de este tipo de consumidor. Otra pregunta sería, al diseñar una nueva colección, ¿debo tener presente la sostenibilidad? Esto sería si, por ejemplo, yo creo una colección y luego o desarrollo todas unas ideas o una colección, unos diseños, y luego pienso en la sostenibilidad. Pues no, o sea, la sostenibilidad es algo que debe estar desde el principio, ¿no? O sea, desde que empezamos o iniciamos ese proceso creativo, tenemos que estar pensando en el concepto sostenible, en el concepto ético,
ya que no se trata de poner ningún tipo de parche a esa colección que estamos creando, ¿no? Para luego convertirlo en un concepto sostenible. ¿Qué pasa? Que al tener la sostenibilidad integrada en todo nuestro proceso creativo, nos ofrecerá nuevos resultados, ¿no? Nos ofrecerá nuevas soluciones porque lo estaremos pensando desde el principio, ¿vale? No solo se trata de trabajar la parte de los metales, que como os he comentado y habéis visto es una parte muy importante, pero existen muchísimos otros aspectos dentro de la joyería para trazar ese camino sostenible. Otra pregunta que es muy importante es la de si soy un pequeño artesano, ¿se puede considerar mi trabajo como sostenible? Bueno, aquí, ¿qué sucede? Seguro que habéis visto mucha gente en sus redes sociales colgando, ¿no? Una fotografía en la que muestran un cartelito, ¿no? En el que pone I made your jewelry, ¿no? Yo hago, o yo he hecho, mejor dicho, yo he hecho tu joyería. Sí que hay muchos joyeros que dentro de esta campaña ellos sí que trabajan de forma realmente sostenible, pero otros artesanos, solo por el mero hecho de que ellos trabajan en su taller, que no fabrican fuera, que hacen o realizan producciones muy pequeñas o hechas por encargo, esto realmente no significa nada, no quiere decir que sea sostenible, porque si no sabes de dónde vienen las materias primas que utilizas, pues evidentemente no puede ser sostenible, ¿no? Entonces, os comento que hay mucho joyero que se adapta o se suma a esta iniciativa, a esta campaña, pero realmente no son sostenibles. Igual sí que tienen como mucha iniciativa de serlo y creen que lo son por la manera en que trabajan, ¿no? Evidentemente, un artesano tiene que tener una responsabilidad de los residuos con los que trabaja en su taller y luego, pues aparte, tiene que saber de dónde vienen las materias primas, ¿no? Si no, evidentemente, no puede decir que es sostenible, ¿ok? O sea, no caigamos en ese error, ¿no? Muchas veces tenemos el ímpetu de querer ser sostenible, pero no sabemos realmente lo que significa. Si no lo podemos ser, no lo comuniquemos, no lo hagamos. O sea, tenemos que ser sinceros con nosotros mismos también y con nuestro consumidor. Otra pregunta es, si tengo parte de mi producción deslocalizada, ¿soy responsable de las condiciones laborales de mis proveedores? Esto vendría como parte contraria, ¿no? De si somos un pequeño taller, o mejor dicho, somos un artesano que lo fabricamos todo en nuestro taller. Eso tiene unas responsabilidades. Si trabajamos con terceros, que no hace falta irse muy lejos para fabricar, o sea, ya podríamos hablar si un fundidor en tu propia ciudad pues te hace pues, todo lo que es la microfusión o cualquier otro proceso que necesita tu producción de joyas, ¿no? Evidentemente no podemos decir que como quien esto lo hace es otra empresa, a nosotros no nos afecta. Pues no, no es así. O sea, tenemos que saber con quién trabajamos y es responsabilidad nuestra escoger a un proveedor con ciertas garantías, un proveedor que trabaje de forma ética, que no genere residuos, que los trabajadores que estén allí pues tengan unas condiciones laborales aceptables, decentes, ¿no? O sea, sí que nos podemos cargar a la espalda las responsabilidades de terceros. O sea, tenemos que escoger muy bien nuestros proveedores. No podemos decir aquello de, uy, yo es que no lo sabía. Esto es como lo de no saber la trazabilidad de nuestros metales. Si no lo sabes, no tienes ninguna garantía. En este sentido, el no saberlo es tu responsabilidad. Nos tenemos que esforzar en saber cómo trabaja nuestro proveedor. Y siguiendo con esto, y hablando de lo que es la producción deslocalizada, también podemos estar trabajando en otros países. Esto puede generar un impacto negativo.
¿Por qué? Porque si no sabemos cómo trabajan, nos podemos estar pasando por alto el tema de los sueldos mínimos con los que trabajan, la seguridad inexistente, jornadas laborales extremas, ausencia de derechos, como comento, explotación infantil también, o incluso, pues, evidentemente, la contaminación que generan dichas empresas. Estas empresas, como os comento, pueden estar muy lejos o también pueden estar cerca. O sea, dependiendo del país en el que nos encontremos, tenemos que ver cuál es la legislación, ¿no?, de esos países y cómo pueden tratar a sus empleados o si tienen total impunidad a la hora de contaminar, ¿no? O sea, escojamos muy bien. Por otro lado, podemos tener lo que es la producción deslocalizada también, pero para generar un impacto positivo, ¿ok? No significa el tener una producción deslocalizada como un factor negativo. A veces hay empresas que trabajan esta parte de deslocalización para generar un impacto positivo. Lo que hacen es trabajar con comunidades, ya sean países como en Kenia, en Laos o en Vietnam, en cualquier sitio, ¿no?, donde, digamos, las condiciones laborales ya suelen ser bastante nefastas. Pues estas empresas lo que hacen es llevar allí su granito de arena y colaborar con ellos. Favorecer el empoderamiento de estas personas, de generar un desarrollo social, también ayudar a las comunidades y también el concepto de la inclusión social, ¿no? Sobre todo, pues, para aquellos que están, digamos, rechazados por su propia sociedad debido a X factores, ¿no? Pues hay empresas como podría ser Simi, que es una empresa en Inglaterra, pues que lo que hace es acoger a estas personas para darles un trabajo, ¿no?, y que puedan ganarse la vida, ¿no? Otra pregunta muy importante es si debo mejorar ciertos aspectos para reducir el impacto negativo que genera mi actividad. ¿Ok? Pues bueno, la respuesta es que siempre habrán aspectos a mejorar. Esto no lo tengáis, no tengáis ninguna duda, ¿no? Por eso, esto es lo que asociaríamos a lo que es el camino sostenible. La sostenibilidad tenéis que tener claro que no existe una meta a alcanzar o que el concepto sostenible no es la meta a alcanzar, ¿vale? La sostenibilidad es todo el camino. O sea, no se llega a un punto y se dice, vale, ya soy sostenible. No, o sea, hay que estar siempre mejorando, ¿no? Hay que realizar esas mejoras constantes y hay que pensar, evidentemente, en todas las facetas del negocio. Hemos hablado hasta ahora de las materias primas, un poco sobre los procesos de producción, pero evidentemente tenemos lo que es el packaging o las cajas, cualquier tema de envíos o de logística o incluso el sistema de venta, ¿no? Todos estos aspectos, o sea, desde que ideamos una joya hasta que la ponemos en el punto de venta, todos estos pasos tienen que estar contemplados por el concepto sostenible o por el camino sostenible, como os comento aquí, ¿no? Y lo importante es eso, no hay una meta, siempre habrán cosas que mejorar. Entonces, siempre hay que estar indagando, buscando alternativas, buscando soluciones que generen un impacto positivo, ¿no? Aunque vaya sumando décimas a décimas, ¿no? Si podemos mejorar algo de lo que ya estábamos haciendo y que podríamos considerar como ya sostenible, pero sí, gracias a las tecnologías o a cualquier otra iniciativa lo podemos aún mejorar, pues deberemos dar ese paso, ¿no? Es muy importante el tener en cuenta eso. El camino sostenible tiene que ser y es de largo recorrido. Otra pregunta, y ya para terminar, sería un poco sería la última pregunta, es saber si estoy preparado o preparada para afrontar el futuro. Esta pregunta realmente es muy importante para todos aquellos que tengáis en mente crear una marca de joyas o ya tengáis una marca de joyas. Saber cómo os vais a afrontar o cómo vais a afrontar este futuro. Sobre todo, un futuro que ha cambiado en los últimos meses, últimas semanas. Tenemos un futuro
aguardando que nos va a traer conceptos distintos y nos va a traer un consumidor también distinto. Van a haber cambios significativos en los hábitos de consumo. Por eso os comento, cuando nos hablamos, ¿no?, de si estamos preparados para el futuro, es que tenemos que focalizarnos en el cliente. Como os digo, va a haber unos cambios de valores, ya los ha habido, ¿no? Ya cada vez podemos ver que hay más consumidores, sobre todo las nuevas generaciones, que la ética y la sostenibilidad es un factor imprescindible para cualquier tipo de producto, ¿no? Lo que sucede es que ahora, en la situación que nos encontramos, esta demanda o esta manera de pensar o estos valores se van a acelerar y van a ser algo realmente demandado por el consumidor. Debido a esas nuevas costumbres, como os comento, a una sociedad que ha tomado una conciencia mucho más drástica sobre nuestro impacto en el planeta, también este consumidor requiere una mayor información, quiere saber más, quiere saber lo que compra, de dónde viene, quién lo ha hecho y cómo se ha hecho. Y, como os comento, la sostenibilidad será algo imprescindible para este tipo de consumidor. La sostenibilidad ya no es algo que, bueno, que habían muchas personas trabajando detrás y comunicando mucho y se visualizaba como un objetivo a alcanzar, evidentemente. Lo que va a suceder ahora es que este objetivo a alcanzar va a ser o va a suceder mañana mismo, ¿no? Esto también afecta a lo que es el mercado. Sabemos el impacto en otros sectores, no solo evidentemente en la joyería, aunque aquí os comento que la joyería ya ha dado un paso, ya lleva varios años trabajando toda la parte y todo el concepto de sostenibilidad. Lo que sucede es que todavía el mercado de joyería sostenible es pequeño, pero como otros mercados sí que el concepto sostenible ha generado un gran impacto, como podemos ver en la moda, y como os comento, también representa un plus para las marcas, ¿no? Dentro de ese mismo mercado, el desarrollar una estrategia ética y sostenible nos va a dar esos valores de marca amada. O sea, el consumidor dentro de ese mercado nos va a percibir como una marca de alto valor, ¿ok? Y van a ver o se van a generar unos vínculos emocionales realmente muy importantes, ¿no?, para captar la atención de ese consumidor. Y por último, no comentaros que las motivaciones, o sea, si estáis preparados para el futuro con vuestras marcas de joyería, un concepto básico son las motivaciones, son esas motivaciones que os va a llevar a desarrollar vuestra marca de forma sostenible. Os comento que tienen que haber unas motivaciones reales, o sea, tiene que ser algo en lo que vosotros realmente creáis. ¿Por qué? Primero de todo, a que desarrollar un proyecto, ya sea en joyería o en cualquier otra industria, de forma sostenible, no es sencillo, no es fácil. ¿Por qué? Porque la mayoría de proveedores o de maneras de fabricar se realizan de la forma convencional y esa forma convencional contamina, no tiene ningún miramiento a nivel social, digamos que la podríamos ubicar en conceptos súper industrializados que no tienen ningún valor ético, realmente es solo crecimiento económico. Estas empresas o estos proveedores son los que vais a encontrar más fácilmente, evidentemente, si os dedicáis a la joyería o empezáis ahora. Por lo tanto, encontrar proveedores que trabajen de forma ética y sostenible será algo más difícil, es un poco más complicado. Por eso, para no tirar la toalla, tenéis que tener unas motivaciones reales. Tiene que ser algo que esté dentro de vosotros mismos, ¿no? Que sean unos valores propios, que seáis unas personas concienciadas. Evidentemente, vuestra marca de joyas tiene que ser transparente. Y evidentemente, si hacéis esto
si tomáis este paso es porque evidentemente deseáis un mundo mejor y sostenible. Y os comento esto, ¿no? Lo de nunca actuar bajo el concepto de greenwashing, que ¿qué sería este concepto? El concepto sería comunicar unos valores éticos y sostenibles que realmente no está desarrollando vuestra marca de joyas. Un poco, pues, lo que os comentaba antes, ¿no? De esa campaña de yo he hecho vuestra joya. Si ese joyero no está, sabe evidentemente que esa campaña está vinculada a un desarrollo ético y sostenible, que existen muchísimos joyeros dentro de esa misma campaña, que ellos trabajan de forma sostenible, con materias primas sostenibles. Si uno, por realizar sus piezas de forma artesanal en su taller, ya se cree que es sostenible y se apunta a esta campaña, pues estaría haciendo o estaría bajo el concepto del greenwashing. Tal vez sin saberlo, tal vez es que sus ganas, ¿no? de generar o de estar bajo un proyecto sostenible lo lleva a cometer muchísimos errores, pero es que lo que hace es empeorar, porque le estamos vendiendo a un consumidor o le estamos comunicando a un consumidor que nosotros somos igual de sostenible que la otra persona que está realizando esa misma campaña, que en realidad sí lo es, ¿no? Entonces, si comunicamos valores bajo este concepto del greenwashing, lo único que vamos a hacer es empeorar, digamos, la situación, ¿no? Cuando hablamos de sostenibilidad, ¿no? El greenwashing, como os comento, y para terminar, puede ser intencionado o no intencionado, ¿no? Como os he comentado, ¿no? Puede ser por un exceso de entusiasmo, ¿no? Y querer comunicar eso cuando en realidad no lo somos. Pero en ocasiones sí que es intencionado. Como os he comentado, estos ejemplos lo que hacen es engañar al consumidor, no nos lleva a ninguna parte, es desleal con la naturaleza y el ser humano, y lo que hace es, o lo que se supone es una falsedad para lograr unos ciertos beneficios, ¿no? Aquí, como os digo, os pongo unos ejemplos un poco graciosos, ¿no? Aquí vemos a este chico repostando su automóvil y lo que anuncia el surtidor de gasolina es que es fuel, ¿no? de la madre tierra. Pues evidentemente el fuel viene de la tierra, ¿no? Pero bueno, tal como lo comunican, es engaño, ¿no? Y tal como lo han pintado con esos colores verdes y con algunas hojitas, pues esto sería una práctica descarada de greenwashing. Otro sería aquí, pues por ejemplo, BP, que es otra petrolera, en el que en un anuncio nos ponen a esta persona yendo en bicicleta, cuando lo que venden es combustible, ¿no? Es petróleo. Y aquí os pongo aquí un ejemplo de cómo ha ido también evolucionando su logotipo, ¿no? De ya adoptar esos colores verdes a ya tener una forma un poco floral. O sea, evidentemente estas marcas lo que hacen es a través de la imagen corporativa engañar al consumidor, ¿no? Sería un poco trucos trucos baratos o trucos de magia para engañar al consumidor. Aquí también tendríamos otra petrolera, ¿no? Aquí tenemos Shell, que nos dice que ayudan, ¿no? A mantener los cielos azules. Ponen a los chicos jugando con una cometa, ¿no? Pues evidentemente esto no es lo que hace una petrolera, ¿no? O lo que genera el combustible, no mantiene los cielos azules, el cielo azul. Aquí una muy divertida también es McDonald's, como sabemos, este supermercado, no supermercado, esta cadena de comida rápida, de restaurantes, su imagen corporativa era el color rojo, ¿no? Ligado al color de la carne. Pero desde hace ya unos cuantos años han cambiado, no en todos los países o no en todas las ciudades de cada país, pero sí en muchos lugares han cambiado su color corporativo por el color verde, o sea, el rojo por el verde. Y también seguro que si vais a un tipo de estos restaurantes, si vais a un McDonald's, veréis que intentan vender algún tipo de comida saludable como ensaladas y tal, pero bueno, todo se trata
de un engaño de marketing, evidentemente. Siguen vendiendo sus hamburguesas y todo es comida procesada, no es comida orgánica, ni mucho menos, ¿no? Por mucho que ellos nos digan que todo lo que venden es producto de primera calidad. Aquí os pongo el ejemplo de Coca-Cola y una campaña que lanzaron ya hace unos cuantos años, que es el Plan Bottle. Aquí lo que nos comunica Coca-Cola es que utilizan un nuevo tipo de envase que está hecho con plástico procedente creo que es de azúcar de caña, en vez del plástico convencional que procede del petróleo, ¿no? Nos comentan que, claro, el impacto es menor que el petróleo, utilizar este azúcar de caña, pero evidentemente lo que nos encontramos al final es plástico, y es plástico que hay que reciclarlo, que tiene que pasar por todo un proceso, y muchísimos países no están preparados para este tipo de reciclaje. Evidentemente, estos envases, aunque sean de plástico vegetal, acaban tirados por todas partes, cuando a lo mejor la solución más sostenible sería volver a cuando muchos como yo éramos pequeños, que los envases eran de cristal y una vez lo terminabas, pues lo devolvías a la tienda, ¿no? Lo retornabas y la siguiente Coca-Cola o el siguiente refresco pues te salía más barato, ¿no? Porque te daban unos céntimos por el envase. Eso sí que sería un concepto muchísimo más sostenible, ¿no? Utilizar el cristal y utilizar estos envases reutilizables. Y luego os pongo estos ejemplos de detergentes. Tenéis que saber que los detergentes también tienen un impacto muy nocivo en el medio ambiente, porque están fabricados pues, con elementos químicos que luego normalmente, pues, evidentemente, no acaban en los desagües, y si no hay una depuración adecuada, pues pueden acabar en los ríos, ¿no? o en el mar. Aquí lo que han hecho ha sido un lavado de cara, un lavado de imagen, utilizando el mismo producto. El producto es exactamente el mismo, lo único que han cambiado es el packaging, y nos lo colocan pues con flores, con colores verdes, ¿no? Vinculados a la naturaleza. Evidentemente, esto es un engaño, el producto es el mismo, está fabricado con los mismos elementos químicos y tóxicos que, si acaban en nuestros ríos, pues evidentemente van a provocar un gran impacto contaminante, ¿no? Y aquí, bueno, vemos que es muy descarado cómo lo hacen algunas empresas, ¿no? Evidentemente, no caigáis en algo así, aunque sea de forma no intencionada. Como os he comentado, ¿no? Por un exceso de entusiasmo nos podemos saltar muchos pasos y pensar que somos sostenibles. Comunicar eso lo único que hace es empeorar la situación, por lo que hacemos es desinformar al consumidor. Y el problema es que este nuevo consumidor, estos nuevos valores, va a ser gente mucho más concienciada, a la que realmente no se le podrá engañar. Así que tenemos que ser honestos y trabajar con esos valores propios en busca de esa sostenibilidad, ¿no? Y en busca de también encontrar nuestro propio equilibrio dentro del mercado de la joyería y satisfacer, primero de todo, nuestras necesidades propias como personas que queremos realizar un trabajo que tenga el impacto menor posible. Y segundo, atender a las necesidades de ese consumidor, ¿no? Que cada vez tendremos más demanda. Nada más, comentaros que, bueno, si os ha interesado y si os interesa y os ha gustado el webinar de hoy, comentaros que en Workshop R2 contamos con un curso online sobre joyería sostenible, el cual estamos ofreciendo un 60% de descuento. Y bueno, podéis matricularos accediendo a nuestra página web. Nada, muchísimas gracias.
Voy a dejar el chat abierto 5 minutos por si tenéis algún tipo de pregunta, pues poder responder durante estos 5 minutos. Sí, Tania nos comenta que ella trabaja con clay, que es 100% clay, es como una especie de arcilla, para el que no lo sepa, pero que es una arcilla de plata, ¿ok? O sea, es un material que normalmente lo comercializan alguna empresa japonesa y ella nos comenta que este metal es 100% sustentable, fabricado por japoneses, y ellos avalan la sustentabilidad de su plata. Sin embargo, no puedo promoverme como sostenible si todavía estoy en el camino de la sostenibilidad con los demás campos. Bueno, evidentemente, respondiendo a tu pregunta, las materias primas vemos que es lo que genera un impacto mayor. Las materias primas utilizadas en joyería sería el punto más caliente dentro de nuestra actividad, ¿no? Dentro de nuestra actividad como joyeros. Evidentemente, sí que puedes, si tienes esta parte solucionada, puedes comunicar a través de estos valores sostenibles, ¿no? Puedes comunicar tu marca a través de esos valores, pero evidentemente ten mucho cuidado con otros elementos que manejes, ¿no? Si trabajas con otro tipo de piedras o algún otro elemento que se te escape, que no tengas esa certeza de su origen. ¿Ok? ¿Cómo podría adaptar el prototipado a una iniciativa de joyería sostenible? El prototipado, me imagino que te refieres al prototipado 3D. Bueno, Víctor, en este caso la tecnología juega a nuestro favor, ¿no? Existen muchas maneras de fabricar joyería con impresión 3D que evidentemente su impacto es menor. Trabajamos con impresoras, perdón, pequeñas que no requieren mucha energía y no existe digamos, un exceso de materiales a utilizar. Entonces, pues bueno, es un campo a seguir, un campo a estudiar, ¿no? Antero, sí, evidentemente el curso de joyería sostenible, como cualquier otro curso que realizamos en Workshop R2, al terminar, pues cada uno de vosotros pues, obtiene una certificación conforme ha realizado el curso. ¿Existe alguna base o proveedores certificados en sostenibilidad? Sí, bueno, podéis encontrar, evidentemente existen muchos proveedores, esto requiere estudio, podéis encontrar proveedores tanto en mi libro o también dentro de lo que es el curso de joyería sostenible, donde contamos pues, con un gran número de proveedores. Si se reusan prendas elaboradas de oro y plata como materia prima, podría ser un camino a la joyería sostenible. Cuando te refieres a prendas, Daisy, me imagino que serán piezas de joyería, ¿no? Reciclado de piezas de joyería. Sí, si tú las reciclas y solo trabajas con ese metal, sí que podríamos estar hablando de un concepto sostenible. Pero evidentemente tienes que mirar de ofrecer algún tipo de garantía a tu cliente, ¿no? Existirían muchas maneras, ¿no?, de trabajar este tipo de joyería antigua o este tipo de reciclado de joyería, que podría ser también una especie de upcycling, ¿no?, de crear tal vez piezas en desuso por algún tipo de usuario, tal vez porque son piezas antiguas, que su diseño no es atractivo, no es actual, y que a través de esa pieza se pueda elaborar una joya nueva para ese cliente, ¿no? Pero evidentemente hay que trabajar muy bien la parte del diseño porque lo interesante y lo importante sería utilizar exactamente el mismo material o el mismo peso
de la pieza que nos han traído, ¿no? ¿Qué más? Última pregunta. ¿A través de cuáles empresas se pueden obtener diamantes de laboratorio? Bueno, existen cada vez más empresas. Hay empresas, sobre todo, donde ha nacido la parte del más fuerte, ¿no?, en cuanto a la creación de diamantes en laboratorio, ha sido Estados Unidos, pero nos encontramos ya empresas en Europa y muchas empresas de estas americanas que tienen filiales digamos, en Europa, ¿no?, de esas marcas, de esas empresas, mejor dicho, que están en Estados Unidos. ¿Cómo encontrar un fundidor que trabaje de manera sostenible? Es complicado. Sí, Víctor, evidentemente, repetimos pregunta contigo, pero bueno, es interesante para todos. Evidentemente, encontrar un fundidor que trabaje de manera sostenible es complicado, pero ¿sabes lo que le va a suceder a estos fundidores? Que con el tiempo se quedarán sin trabajo. ¿Por qué? Porque la demanda será tan grande que el fundidor que dé el paso y que pueda trabajar de una forma sostenible y que esté certificado, o mejor dicho, cualificado para trabajar con certificaciones de metales sostenibles o trabajar también con ciertas ISOs que nos aporta digamos, lo que es el reciclado de metales, como la plata y el oro, ¿no? Nos aporta una realidad sobre unas garantías sobre ese metal 100% reciclado, pues tendrán que dar el paso. Evidentemente, quedan muchísimas empresas de fundición que ponen muchas pegas a los joyeros, pero de ahí a buscar o ser creativo. Lo que no va a hacer un fundidor, de momento, es crear un árbol tan solo para nosotros y fundir con el metal que nosotros lo llevemos sin que lo mezcle, sí que lo mezcle con otros metales que él tenga allí, ¿no? Pero yo sé de joyeros que después de trabajar tal vez 10 años con su fundidor no ha querido dar este servicio y al final encontrar otro fundidor que finalmente sí le haga o le trabaje de esta forma sostenible. Lo que hace también muchos colectivos es juntarse para trabajar en común, en conjunto, de forma sostenible, con metales sostenibles, y cuando les toca trabajar con una fundición, si se trata, me refiero, ¿no?, a joyeros pequeños que hacen producciones pequeñas, en este caso, al ser varios, aportando su metal, ya sea reciclado o su metal sostenible, es suficiente como para que el fundidor los pueda atender, ¿no?, y les pueda hacer el servicio como si se tratara de un solo cliente, ¿no? Esto sería alguna solución que, bueno, pues conozco también joyeros que han trabajado de esta manera, ¿no?, que trabajan de esta manera. Pensar que la creatividad tiene que estar siempre en nuestro trabajo. Ser creativo no solo significa hacer buenos diseños. Ser creativo significa, pues, tener una capacidad de buscar soluciones, en este caso de buscar proveedores y de lograr objetivos, evidentemente, ¿no? La creatividad la tenemos que aplicar en nuestro trabajo día a día, ¿no? Y lo siento que no pueda leer más preguntas, nos pasamos ya del tiempo. Espero que os haya resultado interesante la charla de hoy. Y bueno, daros las gracias por vuestra participación. Esperar que estéis bien, que estéis en vuestras casas, que os estéis portando bien y saliendo lo mínimo posible, solo para lo imprescindible. Y nada, seguimos en contacto y un saludo. Nos vemos muy pronto. Hasta luego.